Mi madre estaba de pie en la cabecera de la mesa, sonrió a mi esposo y señaló la silla vacía a su lado. Guardé esta para Charlotte, dijo. La mujer con la que debería haberse casado. Para que recuerde lo que realmente se perdió. Luego me miró a mí, su propia hija, en mi propio cumpleaños, y añadió, algunas de nosotras simplemente no somos el tipo de mujeres que los hombres lamentan perder. Mi hermana levantó su copa y se rió. Los invitados se removieron en sus asientos. Nadie dijo una palabra. Esperé a que Ethan lo detuviera. En lugar de eso, se puso de pie, se abotonó la chaqueta y tomó mi mano delante de todos. Gracias, dijo, con voz firme. Mi madre resplandeció. ¿Por qué? Por tomar la decisión que nosotros no pudimos. Su rostro cambió. ¿Qué decisión? Él no levantó la voz. Lo descubrirás mañana. Mi nombre es Abigail Hayes. Tengo 34 años. Y esa fue la noche en que mi madre finalmente dijo en voz alta lo que pensaba en silencio. Pero déjame llevarte atrás, porque un momento como ese no surge de la nada. Se construye ladrillo a ladrillo durante años por personas que están seguras de que nunca tendrán que pagar la cuenta. Me dedico a contar cosas para ganarme la vida. Esa es la forma más sencilla de explicar lo que hago. Soy controladora financiera para una cadena de clínicas de salud llamada Bridgewater EALD, lo que significa que cada dólar que se mueve a través de 11 oficinas pasa por mis ojos antes de asentarse. Puedo mirar una hoja de cálculo del tamaño de una pared y decirte en un minuto dónde el dinero te está mintiendo. La gente confía en mí con los números porque los números no me halagan y yo no los halago a ellos. Es extraño ser tan cuidadosa con los libros de contabilidad de los demás y tan descuidada con los propios. Durante la mayor parte de mi vida, la única cuenta que nunca cuadré fue la de mi familia. Daba y no lo anotaba, porque anotarlo habría significado admitir lo desequilibrada que estaba, y no estaba lista para saberlo. Ethan lo sabía. Mi esposo siempre ha visto las partes de mí que trato de mantener detrás de un cristal. La noche en que realmente comienza esta historia, meses antes del cumpleaños, en un martes cualquiera de invierno, él estaba de pie junto a nuestra estufa preparando el tipo de cena que haces cuando intentas decir algo sin decirlo. Algo cálido, algo paciente. Hoy conciliaste 3 clínicas, dijo, sin darse la vuelta. Y todavía no puedes decirme lo que tu propia madre te debe. La familia no es un libro de contabilidad, Ethan. Dejó la cuchara. Con tu familia, siempre lo fue. Simplemente mantenías los libros en tu cabeza para que nadie pudiera ver el total. No respondí porque no estaba equivocado y porque tendría que abrir un cajón en mí misma que mantenía cerrado con llave. En su lugar, miré la pequeña llave de latón que colgaba del gancho junto a nuestra puerta, enhebrada en una tira de cuero gastado. El llavero de mi padre. Lo había llevado durante 30 años, ese suave llavero marrón oscurecido por sus manos. Y cuando murió, lo guardé. Y puse la llave de la casa familiar en él. Y nunca cuestioné por qué todavía tenía una llave de una casa que supuestamente solo visitaba. Esa casa es toda la historia. Así que déjame contarte sobre ella. Se encuentra en Westerville, un tranquilo suburbio en el lado norte de Columbus, Ohio. Fachada de ladrillo, un arce en el jardín, un escalón del porche que mi padre mismo colocó el verano en que cumplí 12 años. Mezcló el mortero demasiado húmedo, y un ladrillo siempre sobresalía un poco de los demás. Y por el resto de su vida, lo golpeaba con el zapato cuando llegaba a casa, como si saludara a un viejo error que había decidido amar. Mi madre ha vivido en esa casa durante casi 40 años. Organiza todas las festividades allí, todos los cumpleaños, cada ocasión que le permite estar en la cabecera de una mesa. Y todos en mi familia la llaman, sin pensar, la casa de mi madre. Nunca los corregí. Guarda eso en tu bolsillo. Importa más tarde. Mi padre, Richard Fenwick, murió en 2018. Un ataque al corazón un domingo. Se fue antes de que la ambulancia doblara la esquina. Era el tipo de hombre que absorbía los golpes para que el resto de nosotros no tuviéramos que sentirlos. Y cuando se fue, la casa hizo lo que hacen las casas cuando la persona que la sostiene desaparece. Empezó a desmoronarse. Él se había encargado del dinero.
Mi madre nunca había mirado la hipoteca. Y después de su muerte, no pudo animarse a hacerlo. Las facturas iban a un cajón. El cajón se llenó. Para 2019, el banco enviaba el tipo de cartas que vienen en sobres amarillos con palabras como incumplimiento y aceleración. Y mi madre, que podía hablar durante una hora sobre el divorcio de un vecino, no le dijo nada a nadie. Me enteré porque soy la que se da cuenta. Estaba en la casa dejando la compra y abrí el cajón equivocado buscando un bolígrafo. Eso es lo que pasa con la hija que nadie respeta. Es la que realmente está prestando atención. Ethan y yo llevábamos casados menos de un año entonces. Todavía éramos algo nuevo, todavía aprendiendo a discrepar sin inmutarnos. Y le presenté esto con el corazón en un puño porque sabía lo que estaba pidiendo. Le estaba pidiendo a un hombre con el que me había casado 8 meses antes que invirtiera todo de sí en una casa que nunca le había dado la bienvenida. ¿Qué tan grave?, dijo. No era una pregunta. Ya había leído mi rostro. Lo suficientemente grave como para que en unos meses un extraño sea el dueño y ella esté en la calle. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo lo que hizo que me casara con él, aunque pasaría los siguientes 6 años medio arrepintiéndose de lo fácil que lo hizo sonar. Entonces no dejaremos que eso suceda. Esto es lo que hicimos, y lo voy a decir claramente porque la claridad es el punto. No le prestamos dinero a mi madre con la esperanza de que lo devolviera. No fuimos cofiadores de nada. Nos sentamos con un abogado y un prestamista. Y en el invierno después de la muerte de mi padre, Ethan y yo compramos la casa. Pagamos la hipoteca en mora. Sacamos una nueva a nuestros 2 nombres. El título de propiedad pasó del nombre de mi madre al nuestro, registrado en el condado, como toda transacción real. Y mi madre firmó cada página. Ella se quedó. Ese era todo el plan. Seguiría viviendo en la casa en la que nos crió sin pagar alquiler durante todo el tiempo que quisiera, y nosotros nos haríamos cargo de unos $2,200 al mes. Todo incluido, la hipoteca, los impuestos, el seguro, y cada vez que la calefacción fallaba o una teja se volaba, eso también. Durante 6 años, ascendió a aproximadamente $165,000. Conozco la cifra hasta el último dólar porque soy yo y porque durante mucho tiempo fue la única prueba que tuve de que alguna vez le importé a esta gente. El día que firmó, no leyó las páginas. Sostuvo el bolígrafo, me miró por encima de sus gafas y dijo, llamémoslo una formalidad. Sigue siendo mi casa. Por supuesto, mamá, dije. Por supuesto. 2 pequeñas palabras. He pensado en ellas más que en casi cualquier otra cosa que haya dicho. Porque en ese momento, tomé una decisión que no entendí que estaba tomando. Decidí que dejarle mantener el sentimiento de propiedad era una amabilidad. Que quitarle la verdad, que su hija y el esposo de su hija ahora poseían la escritura, sería cruel, la avergonzaría, le arrebataría algo a una mujer que ya había perdido a su esposo. Así que la dejé llamarla su casa, y ella confundió mi amabilidad con su propiedad durante 6 años. Necesito que entiendas que la cena de cumpleaños no fue la primera crueldad. Si lo hubiera sido, podría habérmelo tomado a risa. La crueldad es fácil de descartar cuando es un evento aislado. Es el patrón lo que te desgasta. Estuvo el día de Acción de Gracias en que presentó a mi hermana a un nuevo vecino como mi hija Madison, que se casó con un abogado, y me presentó a mí, de pie justo allí, como y esta es Abigail. Sin verbo, sin sustantivo, solo un nombre y un pequeño gesto con la mano, de la manera en que señalarías un armario. Estuvo la vez que cambió mi cena de cumpleaños, otro año, una herida menor, a un domingo que le venía bien a Madison sin preguntarme. Y cuando dije que había hecho planes, dijo, bueno, Madison tiene una vida, Abigail. Ya te las arreglarás. Estaba la forma en que hablaba de Ethan. Mi esposo es ingeniero de proyectos. Construye cosas que se mantienen en pie. Puede mirar un conjunto de planos y ver el edificio de la misma manera que yo veo una hoja de cálculo. Y es silenciosamente muy bueno en lo que hace. Mi madre convirtió eso en un chiste. Madison se casó con un abogado, le gustaba decir, como si fuera la primera línea de una broma. Abigail se casó con un hombre que mide cosas.
solía dejar que esas cosas me resbalaran. Pero hubo una noche, hace un par de años, cuando Ethan lo escuchó. Realmente lo escuchó, el tono debajo de las palabras, y algo en su rostro se cerró como una puerta. Íbamos en coche a casa. No habló durante 2 salidas. Luego dijo, esa es la primera vez que realmente escucho cómo te habla. ¿Lo has oído antes? Oí las palabras. No oí que lo decía en serio. Agarró el volante. ¿Cuánto tiempo ha sido así? Desde antes de ti, dije. Esa fue la noche en que mi esposo comenzó a cambiar. No de repente. No es un hombre que da portazos, pero comenzó a observar. Y un hombre que comienza a observar algo, finalmente lo ve todo. Lo que vio más que los insultos fue la dependencia debajo de ellos, porque esa es la parte que nunca llegó a la historia familiar. El invierno antepasado, la calefacción de la casa se estropeó durante una ola de frío. La vieja que mi padre había cuidado durante años. Y mi madre me llamó al trabajo. No para preguntar, sino para informar. Hace un frío que pela aquí, dijo, como si la temperatura fuera una decisión que yo había tomado. Te encargarás de ello. No puedes. No siento molestarte. Te encargarás de ello. Salí de una reunión de presupuesto, encontré una empresa de climatización que podía venir el mismo día y pagué $6,000 por una nueva unidad antes de la cena. El único comentario de mi madre cuando el equipo finalmente se fue que habían manchado su alfombra de nieve y que debería haber encontrado a alguien más rápido. No le dije que los $6,000 salieron de la misma cuenta que su hipoteca. No le dije nada. Simplemente lo agregué al libro de contabilidad en mi cabeza y conduje a casa. Pero Ethan estaba allí cuando recibí la factura, la miró durante un largo momento y dijo en voz baja, ella piensa que la calefacción simplemente se enciende cuando tiene frío. No tiene idea de que hay una persona al otro lado. Esa fue la primera vez que alguno de los dos dijo en voz alta lo que realmente era el acuerdo. No ayuda, no familia cuidando de la familia. Una persona al otro lado, manteniendo las luces encendidas para personas que se habían convencido a sí mismas de que las luces nunca habían estado apagadas. Mi hermana Madison es 3 años mayor que yo y ha pasado cada uno de esos años siendo aquella sobre la que recae la luz. Ahora tiene 37. Hace 2 años, su matrimonio terminó. El abogado, resulta, aunque nadie en mi familia actualiza la presentación, y se mudó a un apartamento alquilado que apenas puede pagar, y comenzó a decirle a la gente, de esa manera brillante que tiene, que probablemente volvería a casa de mamá eventualmente para cuidarla. Para mantenerla en la familia. Lo decía delante de mí. Lo decía como si yo no estuviera sentada al otro lado de la mesa después de haber transferido silenciosamente el pago de la hipoteca esa mañana. Madison no es cruel como mi madre es cruel. Mi madre cree cosas. Madison simplemente se beneficia de lo que mi madre cree. Mientras yo fuera la hija menor, la que se casó con alguien inferior, la que se las arreglaba, la que no tenía una vida, Madison llegaba a ser la preferida. Ese acuerdo le pagaba, y además me debía dinero. $8,000 de un préstamo de hace 2 años. La palabra amor adjunta a una nota de Venmo donde el pago nunca estuvo. Nunca lo ha mencionado. Yo tampoco. Eso también es una especie de libro de contabilidad. Esto es lo que hace que todo esto importe, y quiero ser cuidadosa porque te estoy dando la forma antes de darte la prueba. Ethan y yo nos habíamos sentado más de una vez en nuestra propia mesa de la cocina y habíamos hablado de parar, de vender la casa, de alejarnos de una familia que trataba nuestra generosidad como un derecho de nacimiento y nuestra presencia como una carga. Hablábamos y llegábamos justo al borde. Y luego yo decía alguna versión de la misma frase cada vez. Si la vendemos, me convierto en la hija que echó a su madre viuda a la calle. Y Ethan decía suavemente, o en la hija que dejó de pagar para ser tratada así. Sigues dejando que ella elija cuál de las dos eres. Tenía razón. Simplemente no estaba lista. Hay un peso específico que recae sobre personas como yo, las que han decidido que su valía es lo que cargan. Dejarlo no se siente como libertad. Se siente como si estuvieras demostrando a todos que tenían razón sobre lo egoísta que siempre fuiste por dentro. Así que no lo dejamos.
Seguimos hablando y seguimos sin terminar la conversación, y los meses pasaron. Luego, dos cosas sucedieron en la misma temporada y todo lo que había sido teórico obtuvo una fecha límite. La primera fue un mensaje de texto de mi madre en medio de un día de trabajo que miré y casi no registré. Vino un hombre por la calefacción. ¿Lo enviaste tú? Lo miré por un segundo, decidí que no era nada y puse mi teléfono boca abajo. No había enviado a nadie por la calefacción, pero mi madre siempre estaba convencida de que los reparadores la estaban acechando, así que lo dejé pasar. Quiero que recuerdes a ese hombre. Todavía no lo sabía, pero me acababan de entregar el primer hilo de todo el asunto, y lo había dejado sin tirar. La segunda fue un sobre en el mostrador de nuestra cocina de Olstead Engineering Group, la compañía de Eisen. Lo abrió mientras yo preparaba el café y se quedó muy quieto, de la manera en que lo hace cuando algo real está sucediendo. Y luego lo giró para que yo pudiera leerlo. Un ascenso, uno significativo, y un traslado a la oficina de Charlotte, 430 millas al sur, con una fecha de inicio en la primavera y una cifra adjunta que cambiaría nuestras vidas. Nos quedamos en nuestra cocina sin decir nada durante un rato porque ambos entendimos sin una palabra que el papel en su mano acababa de convertir la conversación que seguíamos sin terminar en una decisión que no podíamos evitar. Es una cifra real, dijo finalmente Eisen. Una fecha de inicio real. Solo tenemos que decidir qué estamos dispuestos a dejar. ¿Quieres decir a quién? Dije. No discutió. Le dije que quería pasar primero mi cumpleaños. Mi madre ya había anunciado que lo celebraría en su casa, como organizaba todo. Y una parte de mí, la parte que había pasado 34 años manteniendo la paz, quería una noche normal más antes de hacer estallar el acuerdo sobre el que había construido toda mi identidad. Una vez más, dije. Lo dije como algo pequeño. No sabía que estaba describiendo exactamente lo que sería. Si alguna vez has sido el callado de tu familia, el que se las arregla, el que paga, al que nadie le agradece, ya sabes cómo se siente esto. Quédate conmigo. Lo que sucedió a continuación es la razón por la que finalmente me detuve. Esto es lo que necesitas entender sobre las semanas previas a esa cena. Porque aquí es donde la historia deja de ser sobre sentimientos heridos y comienza a ser sobre algo con un rastro de papel. Una vez que la carta de ascenso estuvo en nuestro mostrador, Eisen y yo dejamos de hablar en círculos. Hicimos un plan, no un plan de venganza. Quiero ser exacta sobre esto porque la palabra venganza va a surgir, y necesito que veas lo poco que había de ella en la habitación. Hicimos un plan práctico, del tipo que dos adultos hacen cuando finalmente admiten que un capítulo ha terminado. Venderíamos la casa. No la pondríamos a la venta con un cartel en el jardín y extraños paseando por la sala de estar de mi padre mientras mi madre miraba. No podía soportar eso, y honestamente, Eisen tampoco. La vendimos discretamente, fuera del mercado, a una joven pareja llamada los Miller. Él había conocido al esposo a través del trabajo. Tenían 2 hijos y habían estado alquilando a unas pocas calles de distancia y siempre les había encantado la manzana. Querían un hogar en el que crecer. Cuando Eisen me habló de ellos, sentí algo que no esperaba, alivio de que la casa que mi padre construyó volvería a albergar a una familia en lugar de un resentimiento. Los Miller necesitaban verla. Ese fue el hombre que vino por la calefacción. Mi madre había estado en casa de Madison un fin de semana de febrero, y los dejamos entrar para que la vieran. Y después, cuando preguntó, no dije nada que fuera mentira y nada que fuera la verdad. La dejé creer que era mantenimiento. He pensado en eso 100 veces desde entonces, si fue justo. Pero ella había pasado 6 años negándose a saber quién era el dueño de las paredes que la rodeaban. No estaba lista para ser yo quien la obligara a mirar. Fijamos el cierre para un viernes por la mañana a fines de marzo, el día después de mi cumpleaños. Esa fecha tampoco fue una crueldad, aunque sé cómo suena. Mi cumpleaños cae cuando cae, el 26. Y Eisen y yo habíamos decidido semanas antes que pasaríamos la cena familiar, cerraríamos la venta la mañana siguiente, y luego nos sentaríamos con mi madre y le contaríamos todo en persona, con calma, con un plan para ella ya preparado. Superar la noche difícil. Hacerlo honesto al día siguiente. Esa era la secuencia. Mi madre, por supuesto, eligió celebrar la cena la noche antes del cierre.
Programó su propio ajuste de cuentas y no lo sabía. Y el plan que construimos no era para dejarla sin nada. Esta es la parte que necesito que escuches porque es la parte que separa lo que hicimos de lo que ella asumió que haríamos. Ethan y yo no estuvimos de acuerdo al respecto, de hecho. La única pelea real que tuvimos en todo esto. Ella nunca haría esto por ti, dijo una noche, y había un filo en su voz que rara vez escuchaba. Si las situaciones se invirtieran, Ellen te dejaría hundirte y le diría a la familia que fue tu culpa. Lo sé, dije. Entonces, ¿por qué? Porque no lo estoy haciendo por ella. Recuerdo lo silenciosa que estaba la cocina. Lo estoy haciendo para que, cuando esto termine, pueda mirarme a mí misma y saber exactamente qué tipo de persona fui en esto. Ella no puede convertirme en ella. Seguimos mi versión. De la plusvalía de la casa, y había una plusvalía real. La habíamos comprado por $305,000 en 2020, y con Columbus siendo lo que es, ahora valía cerca de $392,000. Apartamos lo suficiente para darle a mi madre un aterrizaje suave. Un cheque de $10,000 marcado como un regalo, no un préstamo, no algo que tuviera que ganarse o pudiera discutir. Un depósito ya pagado en un apartamento limpio y seguro a 10 minutos de donde vivía, en la planta baja, cerca de su iglesia, y la cortesía estándar que cualquier vendedor decente le da a un ocupante, 60 días para mudarse. Lo que coincidía con la cláusula de posesión diferida que habíamos escrito en el contrato de los Miller. No recibirían las llaves hasta dentro de 2 meses. Mi madre no sería expulsada de ningún lado. Simplemente, finalmente, viviría en un lugar que fuera realmente suyo. Solo que aún no sabía nada de esto. La noche antes de la cena, mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número que no tenía guardado, y el mensaje me detuvo en seco. Abigail, soy Charlotte Brennan. Creo que tenemos que hablar antes de mañana. Charlotte, la novia de la Universidad de Ethan, de una vida tan lejana que era prácticamente otro siglo. Habían salido al final de su tiempo en la escuela y el de ella. Una relación a distancia que se disolvió alrededor de 2011, hace 15 años, de la manera en que esas cosas lo hacen. Sin villanos, solo 2 personas caminando hacia horizontes diferentes. Se había convertido en médico, una médica de urgencias, como supe más tarde, recientemente de vuelta en el área de Columbus por un trabajo en el Riverbend Medical Center. No había pensado en ella en años. Ciertamente no sabía por qué me estaba escribiendo la noche antes de mi cumpleaños. Le respondí, ¿sobre qué? 3 puntos. Luego, sobre lo que tu madre me pidió que hiciera. Leí eso 4 veces. Luego dejé el teléfono y miré la llave de mi padre en su llavero de cuero junto a la puerta. Y entendí, de la manera específica en que entiendes algo que aún no puedes probar, que mi madre había hecho algo. No sabía qué. La sospecha no es un hecho, y soy cuidadosa con la diferencia. Pero lo sabía. Le conté a Ethan. Leyó la pantalla y algo cruzó su rostro. No celos. Quiero ser clara. No había una molécula de eso en ninguno de nosotros. Algo más cercano al duelo. Encontró a Charlotte, dijo. ¿Cómo iba a? La madre de Charlotte, dije. Se me ocurrió mientras lo decía. ¿Se conocen? La iglesia, el club de jardinería, algo. Mamá ha tenido una línea directa con esa familia durante años. Acordamos que me encontraría con Charlotte al día siguiente antes de la cena y escucharía lo que tuviera que decir, y luego iríamos a casa de mi madre, comeríamos mi pastel de cumpleaños y cerraríamos la venta a la mañana siguiente, exactamente como estaba planeado. Dormí mejor que en meses. Quiero señalar eso porque me sorprendió. La noche antes de la peor cena de mi vida, dormí como si la decisión ya hubiera sido tomada. Quizás lo había sido. Me encontré con Charlotte en una cafetería en Cleveland Avenue a las 4 de la tarde, 2 horas antes de mi cita en casa de mi madre. Ella ya estaba allí cuando entré, y se levantó demasiado rápido, y vi de inmediato que estaba tan incómoda como yo, lo que me dijo algo. La gente cruel está relajada. Ella no lo estaba. Gracias por venir, dijo. Casi no te escribo. Esto es.
Me siento como una loca, sinceramente. Solo dímelo. Giró su taza entre sus manos. Tu madre me contactó hace unas 3 semanas, primero a través de mi madre, luego directamente. Dijo que había una cena familiar, un cumpleaños, y que le encantaría que viniera. Viejos amigos reencontrándose. Así lo expresó. Charlotte me miró y luego dijo, lo siento. Voy a decirlo tal como ella lo dijo. Dijo que tú y Ethan estaban teniendo problemas. Que él nunca me había superado realmente. Que tal vez verme le ayudaría a recordar lo que quería antes de... Se detuvo. Antes de conformarse. La palabra quedó entre nosotras sobre la mesa. Vine a verlo por mí misma, dijo Charlotte. Me dije a mí misma que estaba siendo amable, visitando a un viejo amigo. Es una mentira que me permití creer durante unos 3 días. En realidad, tenía curiosidad. Y tu madre es muy buena para despertar la curiosidad de una persona. Sacudió la cabeza. Pero Abigail, vi una foto que Ethan publicó el verano pasado. Ustedes dos en un lago, y la forma en que te mira. Casi sonrió, y fue algo triste. Te mira como si yo nunca hubiera existido. No sé por qué necesité venir a sentarme en una cafetería para saber eso. Pero lo hice. No voy a ser parte de lo que sea que esté planeando. Solo pensé que deberías saber que existe. Quiero decirte que me sentí triunfante. No fue así. Sentí el dolor hueco y específico de que una extraña confirmara una sospecha sobre tu propia madre. Había dicho teniendo problemas. Había inventado una grieta en mi matrimonio a una mujer que nunca había conocido para poder hurgar en ella en público en mi cumpleaños en una mesa en una casa que creía que era suya. ¿Todavía vas a venir? Pregunté. Charlotte dudó. ¿Quieres que vaya? Lo pensé. Y aquí está la cosa. Sí quería. No por la razón que mi madre quería. Quería un testigo. No un arma, un testigo. Alguien en esa habitación que supiera la verdad de cómo había sido montado. Ven, dije. Siéntate donde ella te ponga y solo observa. Ella asintió lentamente. Está bien. Nos levantamos para irnos. En la puerta, me tocó el brazo. Por si sirve de algo, dijo. No sé qué cree tu madre que está protegiendo, pero está a punto de perder lo que sea. No tenía idea de cuán acertada estaba. Yo tampoco, del todo. Pero la invitación en el calendario de mi teléfono decía cierre 9 de la mañana y estaba programado para la mañana siguiente. Y conduje hasta la casa de mi madre con la llave de mi padre en el bolsillo. Sentí una calma que no había sentido en años. La casa se veía como siempre para una ocasión. Todas las luces encendidas, el mantel bueno puesto, el olor del asado que mi madre hacía cuando quería que la velada se sintiera importante. Pasé por encima del ladrillo del porche que siempre sobresalía un poco, el que mi padre solía golpear, y entré con la llave que nunca había cuestionado tener. Lo primero que estaba mal fue pequeño. La mesa era más larga de lo habitual. Había añadido la extensión, y había tarjetas de lugar, escritas a mano con la caligrafía en bucle de mi madre. Mi madre nunca había usado tarjetas de lugar en su vida. Sentaba a la gente por instinto y agravio. Las tarjetas significaban un plan. Encontré la mía cerca del extremo más alejado, más allá de mi tía Carol, más allá de 2 primos, más allá del vecino de mi madre de enfrente. Y en la cabecera de la mesa, a la derecha de la silla donde se sentaría Ethan, había una tarjeta que decía Charlotte junto a un asiento vacío. No te preocupes por los asientos, Abigail, dijo mi madre, pasando a mi lado con una fuente. Tenía una pequeña sorpresa en mente. Encontré mi asiento y me senté. Quiero que te imagines eso porque es la última vez en esta historia que hice esa pequeña cosa de tragarme las cosas que siempre había hecho. Me senté en el extremo más alejado de la mesa de mi propio cumpleaños, por debajo de mi tía, puse las manos en mi regazo y esperé. Ethan llegó unos minutos después que yo. Vio las tarjetas de lugar de inmediato. Lo vi leer la mesa como lee un plano, de arriba a abajo, y vi cómo se tensaba su mandíbula. Vino hacia mí primero, me besó la parte superior de la cabeza y murmuró, ¿estás bien? Asentí.
Tomó su asiento en la cabecera, junto a la silla vacía con la tarjeta que no era mía. Madison ya iba por su segunda copa de vino, alegre y relajada, disfrutando de algo antes de que siquiera hubiera sucedido. Mi madre se movía por la habitación como una mujer que organiza la velada de su vida. Y entonces sonó el timbre y todo el rostro de mi madre se iluminó, fue a abrir y trajo a Charlotte del brazo como un premio. «¡Todos!», anunció, «esta es Charlotte, una vieja y querida amiga de Ethan». La guió hacia la silla vacía. «Charlotte, te guardé este sitio especialmente para ti». Los ojos de Charlotte encontraron los míos a través de la mesa por medio segundo. Se sentó. Mi madre permaneció de pie. Disfrutaba de la altura. Toda la mesa se giró hacia ella. Sonrió a Ethan, cálidamente, y señaló a la mujer que había colocado a su lado. «Guardé esta para Charlotte», dijo, por si alguien no lo había oído. La mujer con la que debería haberse casado. Para que recuerde lo que realmente se perdió. La mesa quedó en silencio. No un silencio de sorpresa, un silencio de espera. El silencio de la gente que había visto a mi madre actuar antes y sabía que venía una segunda parte. Se giró hacia mí, su propia hija en mi propio cumpleaños. «Algunas de nosotras», dijo, «simplemente no somos el tipo de mujeres que los hombres lamentan perder». Y mi hermana levantó su copa y se rió, una risa real, encantada, y dijo, «Oh, vamos, Abigail. Es una broma. Relájate». Miré a Charlotte. Tenía las manos planas sobre la mesa a cada lado de su plato, y su rostro se había puesto pálido y rígido. Y dijo en voz baja, lo suficientemente alto, «Ellen, esto no es lo que me dijiste que era». Mi madre ni siquiera la oyó. Me estaba mirando a mí, esperando lo que había esperado 34 años para ver. Quería que me desmoronara. Quería el sonrojo en mi cuello, los ojos llorosos, el pequeño sonido quebrado, la hija derrumbándose en sí misma al final de la mesa para que toda la familia pudiera ver una vez más quién era fuerte y quién no. No se lo di. Quiero decirte que fue fuerza. Honestamente, fue aritmética. Estaba haciendo lo único que siempre he sabido hacer. Estaba contando. 6 años, $165,000, una escritura con 2 nombres, y ninguno de ellos era el suyo. Un cierre a las 9 de la mañana siguiente. Los números estaban todos allí, y eran todos míos, y me sostuvieron como siempre lo habían hecho. Esperé a que Ethan dijera algo, que me defendiera, que hiciera lo de un esposo. Hizo algo mejor. Se puso de pie. No arrastró la silla ni levantó la voz. Simplemente se levantó sin prisa y se abotonó la chaqueta, un botón, como hace antes de una reunión importante. Rodeó la mesa hasta mí y tomó mi mano delante de todos. Y se giró hacia mi madre y dijo, «Gracias». El rostro de mi madre floreció. Pensó, la vi pensarlo, que había ganado. Que mi esposo le estaba agradeciendo por la velada, por el esfuerzo, por el recordatorio. «¿Por qué?», dijo, radiante. «Por tomar la decisión que nosotros no pudimos». La floración se mantuvo por un segundo más, y luego no. Algo en las palabras la alcanzó antes que su significado. He pensado mucho en eso. Como el cuerpo conoce el peligro antes de que la mente lo admita. El color comenzó a desaparecer de su rostro. «¿Qué decisión?», dijo. Ethan no levantó la voz. Nunca lo hace. En el momento que cuenta. Lo descubrirás mañana. Y eso fue todo. Eso fue todo. No explicó, no se regodeó, no lo expuso ante la mesa. Simplemente sostuvo mi mano y dejó que la frase quedara allí sin respuesta mientras mi madre permanecía en la cabecera de una mesa en una casa que ya había perdido y sentía como el suelo de su certeza se inclinaba por primera vez en su vida. Madison había dejado de reír. Mi tía Carol miraba a Ethan, luego a mí, con una expresión que aún no podía leer. Charlotte miraba su regazo. Ethan, dijo mi madre, y su voz había perdido su música. ¿De qué se trata esto? Se trata del cumpleaños de tu hija, dijo él. Feliz cumpleaños, Abigail. Y se sentó de nuevo, todavía sosteniendo mi mano,
y tomó su tenedor, y el asado se enfrió en medio de la mesa mientras mi madre intentaba encontrar el hilo de una velada que acababa de escapársele de las manos. Nos fuimos antes del postre. Abracé a mi tía al salir. En la puerta, Charlotte me alcanzó y me transmitió algo en el momento entre nosotras. No papel, solo una mirada. Y luego, en voz baja, siento haber venido. Le dije que había hecho exactamente lo que necesitaba al decirme la verdad. Ella dijo, pase lo que pase mañana, se lo tiene merecido. Solo espero que estés bien después. Le dije que lo estaría. Fue la primera vez en mucho tiempo que lo decía y lo sentía de verdad. Déjame decirte lo que mi madre no sabía, de pie en la cabecera de esa mesa. No sabía que la casa no era suya. Lo había sabido una vez, durante una tarde en 2020 con un bolígrafo en la mano. Y luego había hecho lo que hace con todo lo inconveniente, lo había archivado en algún lugar donde no tuviera que mirar. Se permitió creer que los papeles eran una formalidad, que los pagos eran ayuda, que ayudar es lo que los hijos deben, y que deber es algo que fluye en una sola dirección, hacia ella. No sabía que cuando se levantó esa noche, y más temprano, le dijo a mi tía de pasada, cuando yo no esté, esta casa será para Madison, alguien que realmente la apreciará, le había prometido a mi hermana algo que no poseía. Que había hecho una reclamación pública frente a una mesa de testigos sobre una propiedad con mi nombre y el de Ethan en la escritura. No sabía que una joven pareja llamada Los Miller había recorrido sus pasillos en febrero mientras ella estaba en casa de Madison, pasando las manos por los marcos de las puertas, imaginando una guardería. No sabía que en una carpeta en mi bolso había una copia de la escritura registrada, sellada por el condado el invierno después de la muerte de mi padre, y un acuerdo de compra con su propia firma en la última página. Y no sabía el número, el que había llevado en mi cabeza durante 6 años, el único recibo que había guardado de cuanto amaba a una familia que había decidido hace mucho tiempo que yo era la que les debía. Había guardado silencio sobre todo esto. No porque fuera débil. Eso es lo que ella pensaba que era mi silencio. Y es el error en el centro de toda esta historia. Guardé silencio porque quitarle la verdad me parecía cruel. Porque una viuda que había perdido a su esposo debería poder conservar la sensación de un hogar incluso después de que las paredes hubieran cambiado de manos. La dejé llamarla su casa porque la amaba más de lo que amaba tener la razón. Ella confundió eso con su poder. Pensó que mi silencio significaba que nunca diría las palabras en voz alta. Construyó todo su plan para esa cena sobre la creencia de que me sentaría al final de la mesa y lo aceptaría como siempre lo había hecho, porque la hija que nunca se defiende, nunca se defiende. El problema con gente como mi madre es que solo pueden leer la versión de ti que ya han decidido. Había decidido una Abigail que era pequeña, y había estado leyendo a esa Abigail durante tanto tiempo que no podía ver a la mujer que realmente estaba sentada en la mesa. La que equilibra el dinero de 11 clínicas sin pestañear. La que había sostenido en silencio el techo sobre la cabeza de su madre durante 6 años. La que esa misma tarde había arreglado un lugar suave para que aterrizara después de la caída que no sabía que se avecinaba. Ese es el reenfoque que quiero que lleves a lo que sucede a continuación. Esto nunca fue una historia sobre una mujer humillada en su cumpleaños. Es una historia sobre una familia que pasó años pisoteando a alguien y llamándola la débil, justo hasta que el suelo decidió moverse. Condujimos a casa en ese tipo de silencio que no está vacío. Ethan se acercó en un semáforo en rojo y puso su mano en mi rodilla. No tenías que levantarte, dije. Yo lo tenía controlado. Sé que lo tenías, dijo. Me levanté porque estaba harto de estar sentado. Me miró. Durante mucho tiempo, pensé que esta era tu pelea y yo estaba ayudando. En algún punto, se convirtió en la nuestra. Ya no te estoy ayudando, Abigail. Estoy en esto contigo. Ese fue todo su arco argumental, dicho en un semáforo en rojo en Shrub Road. El hombre que una vez pensó que yo debería manejar a mi propia madre se había convertido en un hombre que se había abotonado la chaqueta en una cena y había tomado mi mano frente a toda la familia. El mañana iba a ser tanto su decisión como la mía. Mi teléfono ya estaba iluminándose antes de que llegáramos a casa. La primera llamada fue de mi madre. La dejé sonar. Luego un mensaje de texto. ¿Qué quiso decir Ethan? Luego otro, Abigail, llámame. Esto no es gracioso. Luego,
20 minutos después, un mensaje de voz. Y ese sí lo escuché, de pie en nuestra cocina con el abrigo todavía puesto. Sea lo que sea esta tontería de mañana, dijo mi madre, y su voz había encontrado un nuevo registro, justo y tembloroso a la vez, espero que recuerdes que en esta familia nos cuidamos los unos a los otros. Eso es lo que tu padre creía. Estaría avergonzado de ti, Abigail, haciendo un drama en tu propio cumpleaños. Devuélveme la llamada. Nos cuidamos los unos a los otros. Me lo había dicho 100 veces a lo largo de los años, siempre con la mano extendida, siempre como la razón por la que yo debía dar. Tu padre estaría avergonzado. Lo usó como un escudo, y no tenía idea de que lo sostenía al revés. Que de todas las personas que habían estado en esa casa, mi padre era el que habría entendido exactamente lo que estaba a punto de hacer, porque él fue quien me enseñó que un hogar son las personas que hay en él, no la escritura, y que no dejas que nadie te pisotee solo porque comparta tu apellido. Puse el teléfono boca abajo en el mostrador, y por primera vez en mi vida adulta, la voz de mi madre era un sonido que podía elegir no responder. La jugada de Madison llegó a la mañana siguiente, antes del cierre, y le hizo más daño a ella que a mí, aunque no de la manera que pretendía. No llamó. Fue al chat grupal de la familia, el que tenía a las tías y los primos, la audiencia para la que había actuado toda su vida. Lo vi porque mi tía Carol me envió una captura de pantalla con 3 palabras suyas adjuntas. Y ya llegaré a eso. Madison había escrito, solo para que todos lo sepan, Abigail y su esposo están tratando de quitarle la casa a mamá después de todo lo que mamá ha hecho por ella, haciendo amenazas en su propia cena de cumpleaños. Estoy desconsolada. Había hecho lo que hacen las personas manipuladoras cuando tienen miedo. Se había apresurado a definir la historia antes de que alguien pudiera verificarla. Había contado con lo mismo que mi madre, que yo me quedaría callada. Que siempre me quedaba callada. Que el silencio permitiría que su versión se convirtiera en la verdad. Pero había cometido un error. Había dicho la palabra casa a una mesa de personas, y una de ellas había estado en la habitación en 2018 cuando llegaron los sobres amarillos. Mi tía Carol es la hermana mayor de mi madre, y es la única persona en esa familia que nunca ha sido engañada por los cambios de humor de mi madre. Se había sentado junto a mi madre en el duro invierno después de la muerte de mi padre. Había visto el cajón. Había visto a Ethan y a mí intervenir, aunque nunca le contamos los detalles a la familia porque yo quería proteger el orgullo de mi madre. La respuesta de Carol al chat grupal fue pública, breve y fue el primer rayo de luz. Madison escribió, ¿a nombre de quién está realmente esa casa? ¿Lo sabes? Porque yo sí. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron. Nadie le respondió. Mi madre no le respondió. Madison no le respondió. El chat, que había estado tan animado un minuto antes, quedó en silencio. El silencio específico de las personas que se dan cuenta de que podrían haber estado en el lado equivocado de algo. Las 3 palabras que Carol me envió en privado junto con la captura de pantalla fueron estas: estoy contigo. No se lo había pedido. No le había contado nada. Simplemente lo había recordado y había contado, como yo cuento, y había llegado a la verdad por su cuenta. Quiero ser honesta sobre cómo me sentí, porque no fue una victoria. Fue más cercano al vértigo. Durante 6 años, había guardado un secreto para proteger a mi madre. Y en el espacio de una cena, ella lo había forzado a salir a la luz. Y ahora, la gente estaba eligiendo bandos basándose en una verdad que yo había pasado años manteniendo en silencio. No hay un sentimiento limpio en eso. Solo la extraña y desconocida sensación de no ser la única que lo sabía. Mi madre llamó 4 veces más esa noche. Vi la pantalla iluminarse y oscurecerse en el mostrador, y no la cogí, y dormí. El cierre fue a las 9 de la mañana siguiente en una compañía de títulos de propiedad en una carretera de circunvalación en Columbus, en una sala de conferencias beige con un cuenco de mentas en la mesa. No hubo drama. Nunca hay drama en los momentos que realmente lo cambian todo. Eso es algo que las películas entienden mal. Fue una pila de papeles, un bolígrafo y una mujer llamada Sandra que deslizaba documentos sobre la mesa y nos decía dónde firmar. Ethan y yo firmamos. Los Miller firmaron. Sandra recogió las páginas, las cuadró contra la mesa y dijo, «Felicidades. Eso es todo».
Está hecho. La escritura se transfiere hoy, posesión a los compradores en 60 días. Sin confeti, solo un bolígrafo y un peso que había llevado durante 6 años levantándose de la mesa tan silenciosamente que casi no me di cuenta. Me senté allí por un segundo después de que todo terminara, respirando, sintiendo la extraña ligereza de una deuda que yo había inventado y que finalmente me permití cerrar. Los Miller nos estrecharon la mano. La esposa tenía ojos amables y sostuvo mi mano un poco más de lo normal y dijo, la cuidaremos muy bien. Le hablé del ladrillo en el escalón del porche, el que sobresale un poco, y le dije que no lo arreglara. Prometió que no lo haría. No sé por qué eso me importaba tanto. Pero así era. Y luego Ethan y yo condujimos a casa de mi madre, su casa por 60 días más, para hacer lo honesto que habíamos planeado hacer desde el principio. Abrió la puerta antes de que llamáramos. Nos estaba esperando. Su rostro expresaba varias cosas a la vez, y ninguna de ellas era la cara que había puesto en la cabecera de la mesa. Sea lo que sea esto, comenzó, quiero que sepas. ¿Podemos entrar, mamá? Dije. No fue una pregunta. Nos sentamos en la mesa de la cocina, donde había encontrado el sobre amarillo 6 años antes, y puse la carpeta entre nosotras. No se la deslicé. No lo dramaticé. Simplemente la dejé allí. Manila y ordinaria. Y la dejé mirarla. ¿Qué es eso? Dijo. Es la verdad, dije. Todo, en orden, para que no tengas que fiarte de mi palabra. Ethan habló entonces, y su voz era suave, lo que de alguna manera la hizo más pesada. En 2020, después de la muerte de Richard, la casa entró en ejecución hipotecaria. Abigail y yo la compramos. La hipoteca estaba a nuestro nombre. La escritura está a nuestro nombre. Ha sido así durante 6 años. Abrió la carpeta y giró la escritura registrada hacia ella. Y luego el registro de pagos, página tras página. $2,200 al mes. 6 años. El techo, la calefacción, los impuestos. Esto es lo que ha costado mantenerte aquí. Nunca te pedimos que lo supieras. Queríamos que conservaras tu hogar. Mi madre miró fijamente las páginas. La vi intentar en tiempo real aferrarse a la historia en la que había vivido durante 6 años, y la vi desvanecerse. Dijiste que era una formalidad, dijo débilmente. Tú dijiste eso, mamá, dije yo. Yo te dejé. Esta es mi casa, dijo, de la manera en que se dice una palabra en un idioma que se está olvidando. He vivido aquí 40 años. Esta es mi casa. No lo ha sido desde el invierno en que murió papá, dije. No fui cruel al respecto. Lo dije de la manera en que le dices a alguien un hecho duro que necesita para poder enderezarse. Simplemente nunca te hice decirlo en voz alta. Pensé que era una amabilidad. Quizás lo fue. Pero te permitió creer que estabas regalando algo que era nuestro en mi cumpleaños, delante de todos. Así que ahora lo vas a decir en voz alta y luego te diremos qué pasa después, porque no vinimos aquí a dejarte sin nada. Ethan expuso el resto sin ceremonias. La casa se había vendido. Los compradores tomaban posesión en 60 días. Y luego dejó las otras páginas. El depósito de alquiler ya pagado en un apartamento cerca de su iglesia. ¿Y el cheque? $10,000. Él dijo, es un regalo, no un préstamo. No tienes que ganártelo y no puedes discutirlo. El apartamento está listo cuando tú lo estés. Es uno bueno. Planta baja. Nos hemos encargado del depósito y los 2 primeros meses. Mi madre miró el cheque durante un largo rato y luego dijo lo que me indicó que todavía no entendía del todo lo que había pasado, o quizás lo entendía demasiado bien. Así que así es como me castigas. Casi me río, y habría sido una risa terrible. Así que no lo hice. Mamá, dije, si quisiera castigarte, te habría dado los 60 días y me habría ido. Te encontré un apartamento. Pagué tu depósito. Te di dinero que nunca devolverás y que no quiero de vuelta. Me puse de pie. Eso no es un castigo. Soy yo cuidando de los míos.
Simplemente no se ve de la manera que siempre insististe que debía ser. Su boca se abrió y se cerró. Por una vez, mi madre no tenía nada que decir. Madison llegó entonces. Por supuesto que sí. Había sido convocada o lo había presentido. Y entró rápido y ruidosa. ¿Qué hiciste? ¿Qué le dijiste? Y se detuvo cuando vio los papeles en la mesa, la escritura, el registro, la cara de su madre. No es lenta, mi hermana. Leyó la situación en unos 4 segundos, y vi el futuro con el que había estado contando, la casa a la que se mudaría, la red de seguridad, lo que ya le había dicho a la gente que vendría, disolverse frente a ella. Lo sabías, me dijo, y había un veneno real en ello, el veneno de alguien cuyo plan acaba de morir. Lo supiste todo este tiempo y la dejaste. La dejé conservar su dignidad durante 6 años, Madison, dije. Tú la dejaste humillarme durante 34. No somos iguales. Saqué mis llaves de mi bolso. Luego el llavero de cuero de mi padre, suave y oscuro, con la llave de latón de la casa que había llevado durante tanto tiempo que había dejado de sentir su peso. Y saqué la llave del anillo, allí en la mesa de la cocina, y la dejé sobre la madera junto a la carpeta. Me quedo con el suyo, dije, cerrando mi mano alrededor del cuero gastado. La casa nunca fue él. Él nunca fue estas paredes. Miré a mi madre. Tienes 60 días. Carol te ayudará a empacar si la dejas. Espero que aceptes el apartamento. Espero que seas feliz en él. No voy a llamar por un tiempo. Y nos fuimos. Pasé por encima del ladrillo del porche, el que sobresale un poco, el que mi padre golpeaba todos los días de su vida. Y no lo golpeé, porque ya no era mío para saludar. Lo dejé ir. Esta es la cosa sobre una mujer como mi madre. Podría perder la casa y sobrevivirlo. Lo que no podría sobrevivir es que la historia cambiara, porque la historia era lo único que realmente había poseído. Intentó reescribirla como siempre lo había hecho. En los días siguientes, llamó a la familia y les contó su versión, que sus hijas se habían vuelto contra ella, que Abigail había conspirado para robarle su hogar, que era una viuda siendo expulsada por hijas ingratas. Era buena en eso. Había sido buena en eso durante 40 años. Era la única habilidad que nunca había dejado oxidar. Pero esta vez, había un testigo que había estado en la habitación en 2018, y había un chat grupal donde una pregunta quedaba sin respuesta. Y estaba mi tía Carol, que no actúa y no olvida. Todo llegó a un punto crítico en una reunión familiar el siguiente fin de semana. Una que mi madre había convocado esperando simpatía, esperando que la familia se uniera a su alrededor como siempre lo había hecho. Yo no estaba allí. Lo supe por Carol y más tarde por 2 primos, y sus relatos coincidían, que es como sabes que algo es cierto. Mi madre se paró en la sala de estar de Carol y le dijo a la familia reunida que sus hijas la habían echado de su propia casa. Y mi tía Carol, que tiene 71 años y nunca ha levantado la voz para hacer valer un punto, dejó su café y dijo en el silencio, Ellen, me senté contigo la semana que llegaron esos papeles de ejecución hipotecaria. Vi a Abigail y hice pagar al banco para que tuvieras un techo sobre tu cabeza. Esa casa ha estado a su nombre durante 6 años. Has pasado todo ese tiempo regalando su regalo y llamándolo tuyo. Dejó que la frase calara. No te quitaron tu hogar. Dejaron de permitirte fingir que todavía era tuyo. Hay una diferencia. Y todos en esta sala son lo suficientemente mayores para saberlo. Nadie discutió con ella. Esa es la parte que importa. No que Carol me defendiera. Que la gente que me había visto ser presentada como «y esta es Abigail» durante años, que se había reído del chiste sobre el hombre que mide cosas, que había dejado que mi hermana fuera la preferida, se sentó en esa sala de estar y no tuvo nada que decir. La historia que mi madre había contado durante 4 décadas dejó de funcionar en el espacio de 6 frases frente a las mismas personas a las que se la había contado. Así es como se ve la corrección pública cuando es real. No es una pelea a gritos. Es una habitación llena de gente que de repente no puede dejar de oír la verdad. No necesité estar allí para eso. Quiero que entiendas eso, porque es toda la diferencia entre lo que hice y la venganza. No me paré en esa sala de estar y gané. No estaba en el edificio.
La verdad hizo el trabajo porque finalmente se le permitió salir del cajón en el que la había mantenido durante 6 años. Todo lo que había hecho fue dejar de mantener la puerta cerrada. Hubo una cosa más, y es de lo que estoy más orgullosa, aunque nadie lo pondrá nunca en un resumen de lo más destacado. Unos días después de la reunión, Charlotte me escribió de nuevo. Había hecho capturas de pantalla de cada mensaje que mi madre le había enviado. La invitación, la mentira sobre nuestro matrimonio, toda la fea arquitectura del montaje. En las propias palabras de mi madre, nunca te superó. Están teniendo problemas. Déjalo recordar por lo que se conformó. Estaba todo allí. Premeditación por escrito. Si quieres que él lo tenga, escribió Charlotte, es tuyo. Podrías enviárselo a toda la familia. No puede salir de sus propios textos con excusas. Me senté con mi teléfono durante mucho tiempo. No voy a fingir que la idea no fue dulce. Un reenvío, y la versión de mi madre moriría en el acto, permanentemente, con sus propias palabras como el cuchillo. Todos verían exactamente lo que había intentado hacer. Nunca recuperaría la historia. Miré la pequeña flecha en la pantalla, reenviar, y dejé el teléfono. No lo envié, no porque la perdonara. No lo había hecho. Aún no. Quizás no por mucho tiempo. No lo envié porque finalmente entendí lo que había sido cierto debajo de todo, no necesitaba que la familia la odiara. Había pasado 34 años necesitando que me amaran. Y en algún momento de la última semana, esa necesidad se había apagado silenciosamente, como una luz en una habitación que finalmente dejaste. No necesitaba ganar la discusión. No necesitaba que la vieran con claridad. Solo necesitaba dejar de vivir dentro de su versión de mí. Las capturas de pantalla habrían sido sobre ellos, sobre hacerles ver. Y ya había terminado de organizar mi vida en torno a lo que ellos veían. Le di las gracias a Charlotte y le dije que las borrara. Dijo que entendía, y creo que lo hizo. Es una buena mujer, la que mi madre invitó a mi cumpleaños para ser un arma. Salió de esa cena y se convirtió en un testigo. Y luego me ofreció lo más afilado de la habitación, y se lo devolví. Hay un tipo de justicia en eso también. El tipo silencioso. El que no necesita una audiencia. 60 días después, mi madre se mudó al apartamento. Usó el cheque. Lo sé porque el depósito se liquidó y el contrato de arrendamiento se finalizó. Y Carol, que si la ayudó a empacar, me dijo que la unidad de la planta baja cerca de la iglesia le convenía más que la casa grande en este punto de su vida. Menos escaleras, menos que mantener, luz del sol en la cocina por la mañana. Mi madre nunca me diría esas cosas, pero envió un mensaje de texto unas semanas después, y decía simplemente, el apartamento está bien. 4 palabras. Para mi madre, era lo más cercano que podía llegar a un gracias. Lo leí varias veces y luego dejé que fuera suficiente, porque necesitar que fuera más habría sido la vieja yo, la que mantenía los libros en su cabeza, todavía esperando que el total saliera a su favor algún día. Madison y yo no hablamos. La red de seguridad con la que contaba nunca fue real. Y creo que una parte de ella siempre ha sabido quién tendría que ser para ganarse el camino de vuelta a mí. Y no está lista. Quizás lo esté. Ese es su libro de contabilidad ahora, no el mío. Ethan y yo nos mudamos a Charlotte a principios de mayo, a una casa con nuestros 2 nombres en ella y sin las expectativas de nadie más construidas en las paredes. Es más pequeña que la que vendimos. Tiene más luz. Hay un gancho junto a la puerta y en él cuelga el llavero de mi padre, el suave llavero de cuero marrón oscurecido por sus manos, con la llave de nuestra nueva puerta principal. Lo puse yo misma la primera noche. Y me paré en el umbral de un hogar que era realmente nuestro, en una ciudad donde nadie sabía presentarme como «y esta es Abigail». Y pensé en la frase que mi madre había usado como un arma y un escudo, nos cuidamos los unos a los otros. Tu padre estaría avergonzado. Lo tenía exactamente al revés. Mi padre no habría estado avergonzado. Mi padre colocó un escalón del porche con sus propias manos y amó el único ladrillo que salió mal. Creía que un hogar eran las personas que lo habitaban. Y habría entendido mejor que nadie que cuidar de los tuyos nunca ha significado dejar que te pisoteen y lo llamen amor. Cuidé de los míos.
Mi matrimonio, mi paz, mi nombre, que es mío de nuevo. Y sí, al final, incluso de ella, aunque no de la manera que exigió, y no por la razón que habría preferido. Le di un lugar suave donde aterrizar, y me alejé del acuerdo que me había estado rompiendo silenciosamente durante 6 años, e hice ambas cosas al mismo tiempo, y nunca se contradijeron. Esa es la parte que mi madre nunca entendió. Puedes amar a alguien y aún así negarte a ser su suelo. No necesito que nadie en esa mesa piense que soy buena. Esa es la libertad de la que nadie te advierte. Lo ligera que te vuelves cuando finalmente dejas de intentar que te crean. Sé lo que hice y por qué lo hice. Los números cuadran. Por primera vez en mi vida, el único libro de contabilidad que llevo es el mío. Y está limpio, es corto y cierra en equilibrio. Mi nombre es Abigail Hayes. Tengo 34 años. Mi madre me organizó una cena de cumpleaños para recordarme todo lo que no era. Y resultó ser la noche en que finalmente recordé todo lo que era.